Hola a todos y a todas. La vivencia que quiero compartir hoy es sobre la importancia del autoconocimiento. La he titulado Aprender a vivir conscientemente saliendo del piloto automático. Siento una fuerte aspiración a vivir conscientemente. Durante una buena parte de mi vida viví en la inconsciencia, en el piloto automático, sin saber quién era, lo que quería, ni por qué sentía lo que sentía. Mis pensamientos vagaban de un modo descontrolado, influenciando negativamente mi comportamiento. Vivía en un mundo irreal, fruto de mi modo distorsionado de mirarme a mí mismo, de mirar a las personas y de mirar el mundo. Un mundo irreal que yo vivía como si fuese totalmente real, de tal manera que sufría anticipadamente por cosas que yo imaginaba pero que nunca acontecían. Como consecuencia de esa inconsciencia, proyectaba en los otros y en la vida mi modo distorsionado de pensar, fruto de mi historia sufrida. Cuánto sufrimiento inútil, sin embargo necesario para dar el salto de la conciencia. Ese sufrimiento fue el que me llevó a comenzar un proceso de autoconocimiento que me permitió vivir cada vez con más conciencia de quién soy, de cuál es mi misión y la misión que yo tengo en el mundo. Ser consciente de mi mundo interior fue la llave para comenzar mi proceso de restauración. Comencé a entenderme a mí mismo, comencé a valorarme, a amarme como soy. Fui entendiendo el porqué de mis reacciones y comportamientos. Fui creciendo en sabiduría interior, que es mucho más que un simple conocimiento intelectual. La sabiduría interior tiene que ver con la comprensión de mí mismo y me permite ir adquiriendo cada vez más seguridad y confianza en mí. El punto de referencia poco a poco fue cambiando, hasta llegar al día en que ya no coloqué esa referencia fuera de mí, en los otros, buscando agradarlos, sino en lo que yo iba descubriendo en mi interior. Mis cualidades, potencialidades, valores, capacidades. Y así fui sintiéndome cada vez más dueño de mi vida, más autónomo, más libre. Fui confiando cada vez más en esa luz interior que me guía en todo lo que hago y que yo llamo de conciencia. Ella fue transformándose cada vez más en un farol que iba guiando mi vida. Cada vez era más consciente de por qué hacía las cosas y de cómo me sentía cuando actuaba. Y al mismo tiempo fui conquistando la libertad para ser fiel a esa luz interior que viene de dentro. Cuanto más consciente me iba haciendo de mis pensamientos, de mis sentimientos y de los valores y cualidades que yo tengo en mi interior, más iba creciendo en autoestima y en capacidad de relacionarme constructivamente con el otro. ¿Cuánto tengo a agradecer a este proceso de autoconocimiento que hice? Es verdad que fue exigente en el inicio. Sin embargo, en la medida en que fui adquiriendo la práctica de mirar mi interior, esa práctica fue transformándose en una actividad placerosa y agradable. Ya no tengo miedo ninguno de mirar en mi interior, porque tengo la seguridad de que todo lo que descubra, sea positivo o negativo, va a potenciar mi crecimiento. Ahora entiendo que vivir conscientemente es saber vivir, es aprovechar la vida. Ahí está la base de todo crecimiento humano. Solo el mundo mineral vive en la inconsciencia. Inclusive los animales y las plantas tienen algún grado de conciencia. Vivir en la inconsciencia es parecerme a los seres inferiores, es volver para atrás a esos estadios anteriores de crecimiento, concretamente a mi infancia, cuando vivía inconscientemente.
Vivir inconscientemente es perder la vida, porque vivo en un mundo ficticio e irreal, en cuanto la vida real sigue su curso. ¿Cuánto pierdo cuando no vivo con conciencia? A lo largo de mi vida muchas veces preferí vivir en el autoengaño, viviendo de máscaras, viviendo del personaje, viviendo de la apariencia. Cuando vivía así en el autoengaño es porque todavía no había descubierto la belleza de mi ser profundo. Cuando fui descubriendo quién realmente soy, no quise ya vivir más del personaje, porque descubrí la belleza de ser yo mismo. ¿Y qué es lo que me ayuda a vivir cada vez con más conciencia? Me ayuda mucho escuchar mi mundo interior, estando atento a todo lo que se mueve dentro de mí. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, atracciones, repulsas. Acojo todo con apertura y serenidad, como una información muy valiosa para mi crecimiento personal. No niego nada, no rechazo nada. Por el contrario, acojo y acepto todo lo que ocurre en mi interior porque es el material sobre el cual necesito continuar trabajando para avanzar en mi crecimiento personal. Acepto las cosas como son. Lo que es, es. Hoy entiendo que nada de lo que forma parte de mi experiencia es negativo, es malo. Todo es valioso. Todo es necesario para dar un paso adelante en mi evolución personal, para tornarme cada vez más yo mismo. Tanto lo negativo cuanto lo positivo que me ocurre es digno de ser considerado, porque tiene una lección para ofrecerme. Me siento como un discípulo que está siempre aprendiendo de la vida. La vida me muestra la realidad tal como ella es. Acoger la vida, acoger la realidad es vivir con sabiduría. Negar la vida, negar la realidad es perder la oportunidad de crecer en conciencia. La realidad es maestra de vida. ¿Cuánto me enseña la realidad? Sea ella la que sea. No hay realidad peor o mejor. Lo que me ocurre es lo que necesito en ese momento para avanzar en mi crecimiento personal. Hoy entiendo muy bien que todo lo que me ocurre es porque lo necesito para progresar en mi autoconocimiento y lo acojo como un regalo que Dios me da para mi realización personal. Vivir así con conciencia, con apertura, me permite estar siempre en actitud de aprendizaje y por tanto de crecimiento. Vivo en constante discernimiento, preguntándome por qué me ocurre lo que me ocurre. Esa actitud de discernimiento me permite dar sentido a todo lo que vivo, sea positivo o negativo. De ese modo asumo la responsabilidad de mis actos, en lugar de atribuir a las circunstancias la culpa de lo que me ocurre. Vivir conscientemente es vivir en constante discernimiento, asumiendo la responsabilidad de mi vida. Eso es vivir en plenitud. Que tengan un feliz día.